En esta clase hablaremos sobre la tabla periódica y el enlace químico. A lo largo de este curso hemos estado estudiando la formación de compuestos químicos. Hemos visto cómo nombrarlos a través de la nomenclatura inorgánica y ahora estamos intentando explicar el cómo los elementos o las sustancias se juntan para formar nuevos compuestos, los que observamos en la naturaleza, a través de reacciones químicas. Podemos pensar que la materia está constituida de lo más pequeño a lo más grande. Los átomos se juntan y forman moléculas. Es muy difícil encontrar en la naturaleza átomos. En general encontramos compuestos o moléculas. Para ello, para lograr explicar el cómo se juntan estos átomos, vimos la clase anterior y hablamos sobre los modelos atómicos, de los cuales el modelo actual, el modelo que nos rige como explicación de la formación de compuestos, es el modelo mecánico cuántico, en donde estudiamos la configuración electrónica y dijimos que de acuerdo al nivel de energía habían ciertos orbitales S, P, D, etc. Vamos a recordar un poco eso. Vamos a ver como ejemplo el número atómico Z8. Entonces nosotros aplicábamos el principio de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund y el diagrama de Mueller para construir la configuración electrónica, y hacíamos así: 1s2, 2s2, 2p4. Los números grandes eran el nivel de energía y las letras representan la forma de los orbitales, y los números pequeños son los electrones. Ahora, el número atómico es el número de protones, pero en un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahora vamos a observar el último nivel de energía, que es 2. Este nivel de energía es el más importante, es el nivel que ocupan los átomos para combinarse con otros átomos y formar compuestos. Y los vamos a representar de esta manera. Aquí ponemos 2s2 y acá el orbital 2p, pero el orbital p tiene 3 suborbitales: 2px, 2pi y 2pz. Por eso decíamos que en el orbital tipo p cabían 6 electrones. Ahora, siguiendo los principios y las reglas que les mencioné de la configuración electrónica, pensamos que estos dos electrones que están en el orbital 2s, uno entra con spin positivo y otro con spin negativo. Ahora, estos 4 electrones que están en el orbital p hay que ubicarlos de la siguiente manera: el primero de ellos entra en este orbital, el segundo entra en este, el tercero en el último, y el cuarto entra apareado con el primero. De esa manera tenemos que llenar los orbitales en que los electrones los hemos representado con flechas. Ahora, observamos que al llenar de esta manera los orbitales, contamos los electrones apareados, los que están de a pares, 1, 2, 3 y 4.
Los electrones desapareados son 2. Los electrones de valencia son aquellos electrones que están en el último nivel de energía más los electrones desapareados que estén en otros niveles de energía. En este caso son solamente estos 6. Los sumamos y nos da que los electrones de valencia son 6. Esos son muy importantes porque, como les comentaba, son los que ocupan los átomos para unirse entre ellos. El electrón diferencial es el último electrón que entró, entre comillas. ¿Qué sería este? Ahora, no existe solo un tipo de átomo, existen varios tipos de átomos. En general, la diferencia entre ellos es la cantidad de protones que hay en su núcleo. Y están listados o ordenados en una tabla periódica que de ahora en adelante usted debe tener su tabla. Y hay tablas buenas y tablas no tan buenas. En general, la que tenga más información es la que nos sirve. Esta tabla está ordenado de acuerdo al número atómico creciente y está cuadriculada, en fin, así, en que en cada casilla hay un átomo distinto, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, etc. A las filas se les llama periodos y a las columnas se les llama familias o grupos. La parte principal tiene 7 periodos, pero hay otros compuestos que están aparte, los lantánidos y actínidos. Los primeros son los metálicos, no metálicos, los elementos de transición, los elementos no metálicos. Aquí, antes de llegar a la última columna, están los halogenuros, flúor, cloro, bromo, yodo. Aquí están los que se llaman los gases inertes o gases nobles, helio, argón, xenón, etc. Estos también reciben el nombre de elementos representativos, y estos también de acá, y los que están entre medio, elementos de transición, y estos elementos de transición interna. Ahora bien, nosotros podemos pensar que los que están aquí, los primeros, los metálicos, son en cuya configuración es S1, los metales alcalino-térreos es configuración S2, los que están al medio, los de transición, tienen orbital D, los elementos no metálicos representativos que están acá tienen configuración SP, y los gases nobles P6, es decir, tienen su orbital P completo. Por eso se les puso inertes o nobles. Por esa razón, nosotros podemos pensar que la configuración electrónica nos da la posición. En el ejemplo que estamos estudiando, como el último nivel de energía es 2, este elemento que tiene Z8 está en el periodo 2, y como termina en configuración SP, tiene que estar en este sector SP, por lo tanto es un elemento representativo. Y para buscar su grupo, como es SP, yo lo calculo así: 10 más 6, 16. Está en el grupo 16. La cantidad de grupos, no sé si lo mencioné, es 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 18. Son 18 grupos. Por lo tanto, este está en el grupo 16, por aquí. 16. Sumar 10 es una estrategia mnemotécnica, pero para hacerlo hay que saber qué es SP, porque a los otros, que no son elementos representativos, yo no les sumo 10 para hallar su posición.
Por eso hay que saber bien esta distribución en la tabla periódica. De esta manera yo puedo saber exactamente en qué lugar de la tabla periódica está este elemento si me dan el número Z. En este caso estamos hablando del oxígeno. Ahora, ¿para qué otra cosa me sirve la configuración electrónica? Para hacer la estructura de Lewis del átomo. Eso es una manera de visualizar al átomo solo con no con todos sus electrones, sino con aquellos que más nos interesan, los electrones de valencia. Ponemos su símbolo. Es muy bueno que uno sepa de memoria el nombre y el símbolo de los átomos. El oxígeno se lo representa con una letra O. Y según nuestra configuración electrónica, sabemos que tiene 6 electrones de valencia y los lleno de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automáticamente resultan 4 electrones apareados y 2 desapareados. Eso es sencillamente la estructura de Lewis. ¿Por qué es útil? Porque me da una forma visual de cómo los átomos se unen entre sí. Veamos un ejemplo. H2O. Esta reacción no tiene mucho sentido, pero sí nos va a permitir explicar un poquito lo que estamos viendo. Dice que 2 hidrógenos se juntan con un oxígeno para formar agua. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y tiene Z1, es decir, tiene un protón y un electrón. Por lo tanto, su configuración electrónica hace que su estructura de Lewis sea esta. Y el otro hidrógeno también lo vamos a dibujar ahí. Y ya vimos que la estructura de Lewis del oxígeno es esta: 2 electrones desapareados y 2 formando pares. Muchas veces las personas no hacen la configuración electrónica para hacer estas representaciones de Lewis, sino que uno con la práctica se las va sabiendo de memoria. Y la tabla periódica ayuda también. El número de arriba nos indica la cantidad de electrones de valencia: 2, 1, 6 en el caso del oxígeno. ¿Cómo se juntan? Bueno, ese electrón con ese voy a dibujarlo así, se unen, y ese con ese se unen, y estos electrones quedan libres ahí. Ahora, como los electrones son de carga negativa y estos electrones también son de carga negativa, se repelen entre sí y hacen que estos enlaces caigan, estén alejados. Aquí lo voy a dibujar de nuevo. Hace que suceda este fenómeno acá, acá, por la densidad de carga negativa. Por eso la molécula de agua, esta, que sería esta, la que se formó con hidrógeno y oxígeno, este sería el producto, no es lineal, sino que forma un ángulo entre medio, 104,5 grados creo que es.
Y a esto se le llama enlace químico y generalmente lo representamos con unas rayitas ahí y nos colocamos esta densidad electrónica. Representamos entonces al agua de esta manera. Pero hay que entender que este enlace, que se representa con una rayita, está formada por dos electrones. Un electrón aportado por el hidrógeno y otro electrón aportado por el oxígeno. A esto se le llama enlace covalente porque hay una compartición de electrones. Esto ya nos da una pista teórica de dónde aparecen los compuestos a partir de los átomos. Pero para poder dar esta explicación hemos tenido que revisar el modelo atómico de la mecánica cuántica. Ahora, los tipos de enlace covalente, como dijimos, cuando hay compartición, cuando se comparten los electrones aportados por unos y por otros elementos para formar una molécula. Pero también hay un enlace covalente que se llama coordinado, en que solo uno de los dos átomos pone sus electrones para formar el enlace. Hay enlaces de tipo iónico, que es el formado entre átomos de tipo ion, un catión con un anión. Por ejemplo, un sodio, un catión, más un anión, forman un enlace que se llama iónico y se juntan en cloruro de sodio. El cloruro de sodio, si uno lo disuelve en agua, vuelve a transformarse en los iones constituyentes. Y también tenemos un enlace de tipo metálico entre elementos de carácter metálico. Sería bueno investigar más sobre los diferentes tipos de enlace químico. Entre más se lea sobre esto, mejor. Ahora, sobre la tabla periódica también es útil investigar y leer sobre las propiedades que tienen los átomos o elementos ordenados de acuerdo a su número atómico creciente. Tenemos propiedades periódicas: el radio y volumen atómico, la energía de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Si imaginamos a los átomos como esferas, que sabemos que no lo son, pero si las modelamos a los átomos como si fueran esferas, su radio sería el radio de una esfera. Esto parece un círculo, pero imaginen lo que es una esfera. Y entre mayor radio, mayor volumen atómico. Estas dos propiedades están ligadas entre sí. La energía de ionización es la energía que se requiere para transformar un átomo en un ion. Por ejemplo, tenemos un átomo, le aplico esta energía y se transforma en un catión porque hemos logrado sacar un electrón. Al sacar un electrón de un átomo neutro, este queda con más cargas positivas que negativas, por eso queda como catión. La electroafinidad es el proceso inverso, como un átomo neutro puede recibir, por eso lo pongo en los reactivos, un electrón a través de una energía, recibe un electrón y se transforma en un anión. ¿Cuánta energía necesitamos para hacer esto?
se llama energía de ionización. ¿Y cuánta energía necesitamos para transformar esto en un anión? Se llama electroafinidad, son energías. Ahora, la electronegatividad no es una energía, sino que se define como una capacidad o una tendencia de los átomos. Linus Pauling hizo una escala de electronegatividad en donde el más electronegativo es el flúor, que está en este extremo de la tabla periódica. Le puso un valor de 4,0. Y el menos electronegativo es el francio, que creo que es 0,7 por ahí, su electronegatividad. ¿Qué significa? Significa la tendencia que tienen los átomos de atraer electrones hacia sí mismo. En el caso de la molécula de agua, tenía dos enlaces con los hidrógenos, y recuerden que aquí hay dos electrones. ¿Quién es más electronegativo? ¿El oxígeno que está hacia acá o el hidrógeno? Naturalmente que el oxígeno. Entonces los dos electrones de los enlaces tiende el oxígeno a atraerlos más hacia sí mismo, por su electronegatividad. Lo exagero ahí. Eso genera que esta zona de la molécula de agua quede positiva y esta zona que rodea al oxígeno quede con un diferencial de carga negativo. Eso se dice que es una molécula polar, un enlace polar. Por lo tanto, hay enlaces químicos covalentes polares y apolares. ¿Por qué? Por la electronegatividad. Ahora, ¿cómo varían estas propiedades periódicas en la tabla? Hay un método para recordarlas. Vamos a imaginar que los átomos en la tabla periódica están ordenados de una manera sistemática. Hacia abajo los átomos son más grandes. Hacia abajo los átomos son más grandes. Y hacia la derecha los átomos se van empequeñeciendo. No es tan así, pero sirve como modelo mental. Hay que imaginar así la tabla periódica. Entonces nosotros veremos que el radio atómico aumenta hacia la izquierda y el radio atómico aumenta hacia abajo. Y lo mismo ocurre con el volumen. El volumen atómico aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Por lo tanto, diremos que el elemento que está aquí, por ejemplo el francio, tiene mayor radio atómico y volumen atómico que el hidrógeno. Y lo podremos recordar con estas flechas. Hacia donde apuntan significa que va aumentando hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Y los extremos es hacia donde disminuye. De igual manera, podremos memorizar estas dos flechas para la energía de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Inversamente, disminuye hacia abajo y disminuye hacia la izquierda, como quieran aprenderlo. Y esto también podemos encontrarle una explicación de acuerdo al tamaño de los átomos, porque si lo pensamos, es más fácil quitarle un electrón a un átomo grande que a un átomo pequeño, porque un átomo grande tiene sus electrones más lejos del núcleo, y es el núcleo, como es positivo, que los retiene. Recuerden que cargas opuestas se atraen.
En fin, entonces, para terminar esta clase, podemos decir en síntesis que la explicación de la formación de compuestos la encontramos en los modelos atómicos, en particular en el modelo mecánico cuántico. ¿Cómo se unen los elementos? Bueno, a través de enlaces químicos que pueden ser covalentes, iónicos, metálicos, entre otros tipos de enlaces químicos. ¿Y a través de qué lo hacen? A través de los electrones de valencia. ¿Hay solo un tipo de átomo? No, hay varios. Están ordenados en la tabla periódica. Y una manera de representar esta unión es a través de la estructura de Lewis. Finalmente, la tabla periódica tiene propiedades periódicas.